Y organizado en conjunto con CAREP. Queremos dar la bienvenida a la doctora Alejandra Bélix. Ella es médico especialista en salud ocupacional con más de 11 años de experiencia en Mutual de Seguridad como médico director de urgencias, CET y calificador de enfermedades profesionales. Cuenta con un diplomado en salud ocupacional y magíster en salud pública. Bienvenida, Alejandra. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Un gusto poder acompañarlos en estos momentos que son complejos para todos, pero hay que ir aprendiendo en el día a día los nuevos cambios. Sí. Bueno, quisiéramos que nos cuentes por qué es tan relevante el tema de conocer cuáles son las medidas de seguridad para un retorno a trabajar dentro de nuestras ocupaciones habituales. Bueno, tenemos que tener presente que esta pandemia nos afecta a todos, desde nuestros hogares, nuestros trabajos y al país y al mundo entero. Y mientras no tenemos hoy una vacuna, las medidas de protección y saber cómo poder evitar el contagio unos con otros nos va a permitir pasar este proceso y poder esperar de manera adecuada esta vacuna que llegue a cambiar y poder volver a un mundo más normal que el que teníamos antes, en el fondo. Ujú. Vamos a comenzar entonces la presentación y te agradecemos. Hay que ponerle en modo presentación. Sí, ahí está. Ahí Perfecto. está. Ok, como comentábamos, lo que hoy día nos reúne es hablar un poco acerca de el virus SARS-CoV-2 que nos produce la enfermedad de COVID-19. Y decíamos que este coronavirus vino a cambiar nuestras vidas, a manejar nuestras relaciones con el resto de otra forma. Es un virus nuevo que lleva menos de un año y lo que ha significado que todos tenemos que estar en un constante aprendizaje, ya que aún la investigación no puede responder todas nuestras inquietudes en relación a este virus. Y por lo tanto comentábamos, y también lo podíamos ver en el video, que lo que no podemos olvidar son las medidas de estándar de prevención. Dentro de estas medidas tenemos 3. La primera es el lavado de manos con agua y jabón. Este lavado de manos dura alrededor de 20 a 30 segundos y consiste en abrir la llave, la humedecemos, echamos el jabón para formar espuma y hay que hacer un lavado importante entre medio de los dedos, en la punta de las uñas, entre medio de los pulgares, la palma de nuestras manos. Enjuagamos y finalmente secamos nuestras manos con una toalla desechable. Aquí hay un paso súper importante. Cuando abrimos la llave, nuestras manos estaban contaminadas. Por lo tanto, con este mismo papel que seco mis manos, voy a tocar la llave para cerrarla. De esa manera aseguro que mis manos estén 100% limpias. La otra medida, quizás una de las más importantes, tiene que ver con el distanciamiento social. Y en esto hablamos de que debe ser de 1 metro o más. ¿Por qué? Porque la infección es a través de las gotitas que salen de nuestra boca cuando hablamos, tosemos, y estas por su peso alcanzan una distancia de alrededor de 1 metro. Es por eso que la propuesta es que sea 1 metro o mayor a esto para evitar el contagio. La de ingreso de este virus es a través de nuestros ojos, nariz y boca. Es por esto que se ha agregado a estas dos medidas el uso de mascarilla que nos permiten proteger las dos principales vías, que son la nariz y la boca. Ha habido varias definiciones durante estos periodos, incluso hay unas hoy día que pueden ser un poco más complejas, pero hay dos que debemos manejar para estar claros cuándo debemos consultar. Y la primera tiene que ver cuando tenemos un caso sospechoso.
¿Cuándo vamos a sospechar que alguien está con esta enfermedad? Cualquier persona que tenga un cuadro agudo con al menos 2 de los síntomas que ustedes pueden ver en el listado de abajo, como fiebre, tos, disnea, dolor torácico, dolor de garganta, dolores musculares, calofrío, dolor de cabeza, diarrea. Y hoy, en estas últimas semanas, se ha agregado decir que la pérdida brusca del olfato y o del gusto por sí solo nos hacen sospechar que podemos estar frente a la enfermedad de COVID. Por otro lado, cualquier persona que tenga una infección respiratoria aguda grave y que requiera hospitalización, lo primero que vamos a hacer es sospechar que tiene COVID. En cualquiera de estos casos, vamos a tomar una PCR para poder hacer el diagnóstico. La otra definición que tenemos que tener clara es en relación a los contactos estrechos. Cuando hablamos de un contacto estrecho, cuando una persona ha tenido contacto con un caso que esté confirmado COVID-19, ya sea 2 días antes que haya empezado sus síntomas hasta 14 días después de que partieron sus síntomas, cumpliendo además con una de las siguientes condiciones que ustedes pueden ver en el listado de abajo. Estar más de 15 minutos cara a cara en espacios menor a 1 metro sin mascarilla, el estar en espacios cerrados por más de 2 horas sin mascarillas, o el transportarse en un vehículo a una distancia menor a 1 metro sin mascarilla. El vivir o pernoctar en el mismo hogar no significa ya un contacto estrecho por sí solo, independiente del uso de mascarilla. ¿Cuál es la importancia del aislamiento de estos contactos estrechos? Bueno, ya lo hemos visto y lo hemos comprobado. Es la medida de salud pública más eficaz. Y por eso, en algún momento, tuvimos que ir al confinamiento completo, especialmente en la región metropolitana, cuando ya existía esta transmisión comunitaria. Pero aquí tenemos que tener ojo con este periodo de desescalada para evitar el incremento de nuevos casos y volver a vivir lo que ya vivimos entre mayo y junio, que fue nuestro pic. El periodo de incubación de este virus es de alrededor de 5 días. Sin embargo, su rango puede ir entre 1 y 14 días. ¿Qué sabemos hoy? Que este virus puede contagiar hasta 48 horas antes de que empiecen los síntomas. Y es nuestro principal dolor de cabeza. Es un virus que en periodos asintomáticos ya se puede transmitir. Y eso hace que sea mucho más complejo porque la transmisión es mucho mayor. Dado esto, debemos hacer el aislamiento lo antes posible de los casos sospechosos, de los casos confirmados y claramente de los contactos estrechos. Por lo tanto, hacer el estudio y seguimiento de estos contactos estrechos tiene ese objetivo, poder aislarlos de manera precoz para evitar el contagio, siguiendo siempre las instrucciones que nos imparte el Ministerio de Salud. Dentro de las indicaciones de normativas que debemos destacar, tiene relación con precisamente estos contactos estrechos, ya que quien define que son contactos estrechos es de manera única y exclusiva la autoridad sanitaria, no son los organismos administradores. Por lo tanto, si tenemos un contacto estrecho, desde la empresa se deben comunicar con Seremi regional, dependiendo de la región en que se encuentren. Ellos validan y nos van a indicar quiénes realmente son contacto estrecho. Esta entidad va a enviar estos listados a MinSal y MinSal finalmente lo va a derivar al organismo administrador a través de un coordinador designado en cada uno de estos organismos administradores. Solo cuando el listado llega a Mutual se puede realizar la gestión de el reposo por los 14 días de aislamiento preventivo. Este aislamiento dura 14 días. Cuando el aislamiento de los contactos estrechos, que son personas que no están enfermas, sino que se aislaron porque son potenciales COVID positivo, el día 14 termina su aislamiento y ellos vuelven a trabajar, aunque no tengan ni un documento del MinSal ni un documento de Mutual.
porque ellos no enfermaron. Lo otro importante es que es desde la fecha del último día de contacto con quien fue positivo. Por ejemplo, si yo tengo a alguien que tuvo contacto el día 1 de septiembre, pero recién el 5 de septiembre me entero que mi colega fue COVID positivo, me quedan de esos 14 días de contacto, ¿cierto? Del último contacto, solo 9. No es que desde el día que yo me entero que el otro es positivo me voy con 14 días, porque el fin de esto es de estar 14 días desde el último contacto. Por lo tanto, los primeros 5 ya los trabajé y eso no son considerados dentro del reposo. Mutual ha implementado 2 grandes modelos de seguimiento de sus pacientes COVID. Por un lado, tenemos el pilar de los modelo presencial, donde nos vamos a enfocar al paciente que es sintomático, le vamos a dar la atención, le vamos a realizar los exámenes correspondientes y el cuarto día lo vamos a agendar de manera online para poder entregarle el resultado del examen. Además, por otro lado, va a llegar al celular del trabajador un mensaje de texto con el resultado de este examen y una encuesta de salud. De estas 2 formas, Mutual se va a estar contactando con ese trabajador que presentaba síntomas. Los pacientes asintomáticos van a tener un contacto telefónico, sin embargo, no se les va a tomar examen PCR ni se les va a dar ningún tipo de licencia si se encuentran asintomáticos. El otro pilar es el presencial, donde están principalmente los contactos estrechos que fueron derivados a Mutual, y en estos casos vamos a crear un caso en ficha médica Medicine y lo vamos a regularizar si está dentro de los 14 días. Vamos a hacer el seguimiento a través de la plataforma FileMaker y si no está, ya pasaron sus 14 días, entonces vamos a hacer de manera retroactiva la licencia de los días de reposo de aislamiento preventivo. Si en alguna ocasión dentro de esos 14 días esta persona presenta síntomas, debe consultar a Mutual, ya sea de manera telefónica o presencial, para poder hacerle el seguimiento. A modo general, para tener una idea de cómo se hace la calificación de estos casos y entender cuándo son laborales o no, tenemos 2 grandes grupos. Por un lado, está el personal de salud, que en general ellos se consideran como contacto estrecho hasta que se demuestra lo contrario y por lo tanto la mayoría de ellos califica como laboral. Cuando hablamos de personal que no es de salud, tenemos que tener 4 puntos presentes. Por un lado está el saber y entender que para ser laboral debo tener a alguien que haya sido COVID positivo y que este contacto se haya producido dentro de las dependencias del trabajo. Lo segundo es que si bien las EPP, que son los elementos de protección personal, nos ayudan a evitar el contagio, como no son en un 100%, se va a evaluar el caso a caso en relación al uso de estos elementos de protección personal. Vamos a ver también si están o no informados dentro de los listados MinSal. Si alguien fue considerado contacto estrecho y fue informado por MinSal a Mutual o a cualquiera de los organismos administradores según correspondan, estos contactos estrechos que pasaron a ser COVID positivo califican directamente como enfermedad profesional. Si no estaban en el listado MinSal y consultaron en Mutual y no están incluidos en el listado MinSal, ¿cierto? Entonces vamos a hacer internamente el estudio de trazabilidad para saber si existió contagio o no dentro de las dependencias del trabajo. Recordar también que la siniestralidad de los casos que califiquen como de origen laboral son incluidos dentro de la siniestralidad de la entidad empleadora. No así los contactos estrechos, donde es el organismo administrador quien paga esos días de aislamiento preventivo.
A modo de resumen, este flujograma nos muestra qué ocurre con cada uno de los casos para saber si son laborales o no. Si tenemos a alguien que tuvo un contacto estrecho laboral y no desarrolló síntomas, vamos a ver si tuvo una inclusión correcta o no en los listados MinSal. Si no la tuvo, es enfermedad común, y si la tuvo, nosotros lo calificamos como no se detecta enfermedad, que es una RECA 12, y de esta diferenciamos a quien hay que pagar esos días de reposo, pero que no son incluidos en la siniestralidad de la empresa. Si la persona desarrolla síntomas, le tomamos PCR. Si es positiva, califica inmediatamente como enfermedad profesional, y si es negativa, califica como enfermedad común. Por otro lado, tenemos los casos sospechosos. Si le tomamos examen y esta resulta PCR negativa, es enfermedad común, y si es positiva, vamos a ver si es de la salud o no. Si no es de salud, entonces vamos a ver si tuvo notificación MinSal. Si no la tuvo, vamos a hacer el estudio de trazabilidad. Si logramos nexo epidemiológico, entonces es de carácter laboral, y si no existe este nexo en el interior del trabajo, entonces califica como enfermedad común. Por último, comentar un poquito acerca de los distintos test que hoy día existen para poder hacer el diagnóstico de COVID. Y tenemos 3 que son hoy validados por el ISP. 2 que son directos, como es PCR, que ya todos conocemos, y se agrega hoy el test de antígeno. Para que ustedes puedan tener una idea de cómo es esto, acá hay un esquema muy simple de un coronavirus que tiene en su interior una muestra de ARN, y esta, que es el material genético, es el que se estudia cuando se ve el diagnóstico a través de PCR. PCR sigue siendo el gold estándar del diagnóstico para COVID. Por otro lado, se agregaba, les comentaba, el test de antígeno, que lo que busca es la presencia del virus, pero ahora a través de una proteína, que es la proteína S. Eso es el antígeno de este virus y es lo que reconoce este test. Ambos entonces es directo y lo que ven es parte de los elementos del virus. Por otro lado, tenemos de manera indirecta el estudio serológico, que lo que busca son los anticuerpos. Los anticuerpos son lo que nosotros generamos en el interior de nuestro organismo y que van a atacar a estos virus, y que aquí se representa como una I, que es la que va a reconocer a la proteína S de este virus. Entonces, el examen anterior detecta el genoma, que es el ARN, ¿cierto?, a través de PCR, el antígeno, que era la proteína S, y en este caso la detección de anticuerpo, que es esta I. En este caso, este test lo que determina es IgM o IgG, que son nuestros anticuerpos que generamos. IgM indica contagio reciente. Sin embargo, IgG positivo indica una respuesta más prolongada, y en este caso estamos hablando ya de una inmunidad, y que significa que somos activos y que por algún tiempo no nos vamos a volver a infectar. ¿Ya? La PCR tiene la desventaja de ser más lento, se demora un par de días, más de 24 horas, en tener sus resultados para procesarlo. Sin embargo, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Por otro lado, tenemos la detección de antígenos que habíamos conversado. Esta es mucho más rápida, demora un par de minutos, sin embargo, su sensibilidad es menor, y la detección de anticuerpo también es rápida. Su sensibilidad no es tan alta como la PCR, y en este caso ya no nos muestra el periodo en que estamos infectando, sino que en el periodo en que ya nos hemos recuperado y por lo tanto somos inmunes a la enfermedad.
acá hay un gráfico que muestra un poquito cómo funcionan estos test, y tenemos que PCR es la línea azul, su principal pic está en los primeros días de síntomas. Tener presente que si lo tomamos en los días asintomáticos, la sensibilidad disminuye, dándonos mucho más falsos positivos, falsos negativos. Significa que en periodos asintomáticos nos puede dar que estamos negativos, sin embargo, estamos enfermos, pero nuestra concentración del virus es baja aún. Y lo otro que hay que tener presente, que PCR puede dar positivo en el tiempo hasta 6 semanas o más. Que nos dé positivo no significa que estamos ni enfermos ni infectando. El antígeno también se puede ver en este periodo, que es precisamente en el pic de los síntomas. Lo podemos ver unos días antes, cuando también somos asintomáticos, pero el pic para poder medir antígeno es la primera semana de síntomas. Y por último, habíamos hablado de los anticuerpos, y acá tenemos que IgM aparece primero, pero desaparece primero en el tiempo, e IgG, que es el verde, cuando aparece se mantiene prolongado y es el que nos indica que ya estamos en presencia de inmunidad. Recordarles que Mutual de Seguridad tiene una serie de guías que nos entrega recomendaciones preventivas para el retorno al trabajo seguro. Y es por eso que los invitamos a revisar nuestras páginas y a contactarse con los prevencionistas nuestros para poder ir revisando qué ocurre en cada uno de los espacios y poder evitar el contagio unos con otros. Finalmente, cerramos diciendo que hay un antes y un después de este coronavirus. Y para volver a la normalidad que teníamos anteriormente, solo puede ocurrir con la presencia de una vacuna. Mientras esto no existe, necesitamos mantener las medidas de precaución que se comentaron en el video y que yo comenté al principio de esta presentación. El uso adecuado de mascarilla, el lavado permanente de manos y el distanciamiento social mayor a 1 metro, y mientras nos podamos quedar en casa, nos tenemos que quedar en casa. Son las medidas que nos permiten evitar el contagio masivo. Muchas gracias. Perdón, ahí sí. Perfecto, doctora, muchas gracias. Vamos a abrir micrófono para las preguntas. Sabemos que nos acompaña Natalia Urrea, que es prevencionista de riesgo también, profesional de Mutual de Seguridad, Angélica Zelaya, gerenta también de Mutual de Seguridad, la doctora, que está atenta a todas las consultas que podamos aprovechar de hacer en esta instancia. Y mientras ellos se preparan para poder hacer sus preguntas, les queremos dejar una... ¿Puedo conectar? Claro que sí. Recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla. ¿Fue algo? Perfecto, dejamos abierto el micrófono. Nos acompaña don Emilio Ríos, de Concepción, don José Riquelme, buenas tardes, Claudia Suazo, Elena Aliaga, Cristian, Juan Pablo Montavilla, María José Campos, Mauricio, Raúl Paredes, Rodrigo Bustamante. Bienvenidos, por favor, dejamos abiertos los micrófonos. Yo especialmente tengo una consulta, doctora, respecto a los test. Sabemos que en algunas de nuestras empresas se utiliza el uso del test rápido. ¿Qué efectividad tienen? Porque normalmente las empresas están usando una batería de exámenes en sus oficinas o bodegas, y de acuerdo a eso después mandan a su debida mutualidad, la que le corresponda, el seguimiento del examen. ¿Cuánto de eso nosotros podemos confiar de que es realmente efectivo? Bueno, cuando se usa el test rápido, que es, se acopla alguien más. Sí, ahí yo me...
Perfecto. Cuando uno usa el test rápido, que es IgG, IgM, como yo explicaba, son los anticuerpos que indican que ya estamos generando o hemos generado inmunidad. Cuando tenemos IgM solito, positivo, es que estamos empezando a generar inmunidad. Y ahí podemos tener una ventana en que decimos, ¿sabes qué? Hay que aislar a esta persona por un par de días, que idealmente deberían ir a su previsión y revisar si es que no ha tenido contacto en el interior del trabajo. Hay que entender que debemos enviar a Mutual o a algún organismo administrador cuando el contagio pudiera haber sido en el interior del trabajo. Bueno, una vez que esa persona está IgM positivo, debe ser evaluado por algún médico. Si es IgM e IgG positivo, esa persona ya no requiere evaluación y de alguna manera está inmune, por lo tanto es un trabajador activo. Eso es lo que nos refleja ese examen. Voy a agregar, siempre es importante en estos exámenes que ideal sería que los evaluara algún médico porque de esa manera también puede interpretar el examen. No es fácil la interpretación del test rápido especialmente, por lo tanto desde ese punto de vista siempre es mejor tener una evaluación médica porque en base al análisis, ya sea una encuesta epidemiológica o alguna encuesta de salud pequeña, igual uno puede revisar el resultado y tener una conclusión mucho más certera. ¿Tenemos más preguntas para la doctora? Doctora, yo sé que ayer hablamos que no se podía hablar específicamente o dar recomendaciones tan específicas respecto a un sector o a un tipo de negocios porque depende mucho de la realidad de cada uno de ellos. Pero ¿hay algún consejo aparte de los que son de sentido común que se pudiese dar para quienes tienen que trabajar con atención de público para que puedan minimizar los riesgos? Bueno, siempre hay que ver, como tú bien lo decías y lo comentamos, cuál es la condición del espacio físico. Mientras más pequeño el espacio, más complejo es el distanciamiento social. Pero para quien está atendiendo, debe tener delimitado el metro de distancia con la persona a quien va a atender, y lo ideal es usar estas barreras adicionales, ¿cierto?, a la mascarilla, y si quieren pueden usar lentes o esta, en el fondo, Careta facial. careta facial, que también van a ayudar, porque todo en el fondo eso produce una barrera para que el virus pueda ingresar. Tener estas placas de policarbonato o algún sistema de barrera entre quien está atendiendo y la persona que está comprando en el fondo. Siempre evaluando el lugar, me cuesta un poco tomar una determinación puntual porque habría que ver el espacio físico y qué tan viable y qué tanto contacto tengo que tener yo con la otra persona. Y el lavado de manos, que puede ser con agua y jabón, que es lo que yo les explicaba, pero también el uso de alcohol permanente y la sanitización del lugar también ayuda mucho a disminuir la posibilidad del contagio. Perfecto, muchas gracias. Guillermina, ¿alguna consulta especial como Carep? Nosotros todavía estamos trabajando en teletrabajo, así que esperamos prontamente poder volver a la oficina. Mi consulta es más que nada por la transmisión. Nuestro rubro atiende mucho a público. La transmisión de entrega de productos, ya de venta, porque la mayoría de nuestras empresas asociadas tienen las micas, ya, que separan entre el cliente y el vendedor, pero hay un acercamiento cuando se tiene que entregar el producto. Es muy fuerte ese contagio, es muy delicado, o tú me dices que cada vez que uno hace una entrega, aunque esté con guante, ¿cuánto tiempo dura el guante en las manos? ¿Ya? Hay que hacerlo de manera constante. Ya, el guante no es tan recomendado,
porque Ya. el guante reemplaza nuestras manos. O sea, si yo ensucio, contamino mis manos, mis guantes, y me llevo las manos a la cara, con guante o sin guante me voy a contagiar igual. Lo importante es no tocar nuestra cara con las manos o los guantes contaminados. Entonces, más que el uso de guante, es el lavado permanente de manos o el uso de alcohol gel. Y lo que yo sí puedo hacer es que una vez que yo entrego algo o recibo algo, uso alcohol gel para, en el fondo, sanitizar mis manos. Doctora, Ok, y gracias. preguntábamos ayer con el presidente que, bueno, a los que se sumaron durante la presentación, contarles que nuestro presidente está en la clínica, tuvo una urgencia, estamos esperando, al parecer está con fiebre, esperemos que no esté contagiado, así que todo fue como un poco ad hoc a la situación, así que le deseamos buenas vibras para que esté pronto, nos ha acompañado en muchas actividades. Y ayer conversábamos con el presidente, doctora, el tema del uso y el tiempo de la mascarilla. ¿Cuánto efectivamente dura una mascarilla? ¿Cuál es la mascarilla más efectiva para los trabajadores que están en bodega, en atención al cliente, más allá de la careta facial también? Sí. Bueno, desde el ministerio nos han dicho, cualquier cosa que de alguna manera provoque una barrera va a ayudarnos, unas más que otras. La máxima protección la tenemos con las N95, que en el fondo lo que hacen es protegernos en un 95% de los virus. Pero el uso de la mascarilla común y corriente también ha sido efectiva. Lo ideal es cambiarla cada 3 o 4 horas, que es lo que dice el proveedor, porque estas mascarillas empiezan a humedecerse y empieza a disminuir la capacidad de filtro. Entonces, las mascarillas que son desechables, como su nombre lo dice, son desechables y deben estar entre 3 y 4 horas máximo y debería uno cambiarlas. También están las de tela, que lo ideal es que tengan 3 capas y que estén certificadas, porque venden mascarillas de tela en la calle, pero no están certificadas. La recomendación es que estén certificadas, que tengan 3 capas, para que en el fondo estemos seguros y hacer el lavado de esta de manera diaria. Una de ese tipo puede durar el día, una N95 también el día, y una mascarilla desechable dura entre 3 y 4 horas. Más consultas, tiene don José Riquelme su micrófono abierto, a lo mejor quiere hacer algo. Buenos días, Buenos días. yo Buenos días. soy de Comercial Rie y la mayoría de nuestras empresas somos importadores. Estamos recibiendo mercadería de distintos países, algunos en que el embarque dura 15 días, en otros más, en otros menos. Es importante ahí tener claro cuáles son las precauciones al momento de recibir esa mercadería que podrían tal vez venir contaminadas del extranjero. Bueno, en general, y ahí quizás pueda aportar un poco más el área de prevención, pero las mismas medidas de todo, hacer una sanitización, quizás de las cajas, y luego de que yo las manipulo para guardarlas, me imagino, ¿cierto? Para almacenarlas en nuestro espacio, finalizado ese proceso, tengo que lavarme las manos. Sí, bueno, Natalia por acá, gracias Doc, gracias Anita. Tal como lo dice la doctora, las medidas preventivas en realidad son en todo sentido transversal, o sea, lo primordial es, como dice la doctora, ¿cierto? El tema del lavado de manos, el tema de protegernos, pero cuando recibimos mercadería es importante poder realizar una sanitización de esta, poder al momento de manipularla, realizarlo con todas las medidas de precaución que tenemos que tener y muy bien, como lo explica la doctora, una vez que terminemos este proceso, que estamos reponiendo, que la estamos colocando en la bodega donde corresponde, realizar el proceso de lavado de manos, a lo mejor si es un momento en que estamos toda la tarde, por ejemplo, realizando la labor, realizar el lavado de manos o el tema del alcohol gel en forma constante, para que también esto nos dé la tranquilidad de que lo que estamos haciendo lo estamos realizando bien. Porque las medidas preventivas son específicamente transversales, como yo lo mencionaba anteriormente. O sea, el tema del lavado de manos es
siempre, sí o sí, y ojalá se realizara cada vez que uno o tiene un producto en la mano o recibe de alguna otra persona. Ahora, si no tenemos la posibilidad de lavarnos las manos, sí el tema del alcohol gel. Entonces, frente a eso, el tema de la sanitización y el tema de que cuando ya lleguen a nuestra bodega o a nuestro centro, digamos, debemos realizar con todas las medidas de que nuestros trabajadores puedan colocarlas en nuestra bodega. Pero no se aleja mucho de lo que menciona la doctora. Okay. Hay que tener presente los dos mecanismos de infección. Desde mi boca salen gotitas, ¿cómo puedo poner barreras? Y por otro lado, que mis manos, que están contaminadas, vayan a tocar mi cara y de esa manera hago que el virus llegue a mi nariz y mi boca. Cualquier cosa que prevenga esas dos opciones es lo que nos va a ayudar a prevenir el virus. Muchas gracias. ¿Tenemos más consultas? Mira, te cuento yo que tenemos un plan de salud con ustedes. Quedó abierto algún micrófono. Bueno, estamos ya en el tiempo, doctora. ¿Se me fue? Oh, acá estamos. Ah, perdón. No sé si Angélica Zelaya de la Gerencia de Mutual quiere aportarnos algún comentario más. Aprovechemos esta instancia. En el futuro queremos hablar del tema del teletrabajo, la normativa teletrabajo que también Mutual nos puede aportar junto con nuestros abogados. Y un poquito en estos momentos se está haciendo una fiscalización exhaustiva de los lugares de trabajo. Eso es esencial, o sea, por una parte tenemos todo lo que es fiscalización de locales de trabajo y por otra parte de la forma en las cuales nuestras bodegas, nuestros centros de atención logística están atendiendo. Entonces, frente a eso también nosotros queremos estar bien preparados, de acuerdo a las fases. Doctora, le cuento que hemos hecho un trabajo exhaustivo, un trabajo de difusión. Nuestra cámara se caracteriza por educar. Entonces, no sé si vio nuestro último número de la revista. Entonces, nosotros tratamos de educar y de entregar esa información no solo a nuestros asociados, sino a todos aquellos que se relacionan con nuestro rubro. Súper bueno. Es la base, la educación. Sí. Guillermina. No, me queda bien claro. Los socios me da la impresión de que deben estar todos como bien claros con el tema, ¿ya? Este es un aporte más. Ellos también han sido capacitados durante todos estos meses en este tipo de conversatorio y nunca está de más volverles a recalcar. Damos las gracias a la doctora, ¿ya? Angélica también, por su disponibilidad. Muchas gracias de verdad porque lo que abunda no daña en este aspecto de información, ¿ya? Y les agradecemos, de verdad. Yo no sé si hay algún socio que necesite alguna otra consulta, aprovechen la instancia, ¿ya? Porque la verdad es que está muy interesante el tema. Y es que dejo invitado ahí a los socios si quieren hacer alguna consulta para dar término a la charla. Sí. Buenos días, hola Rodolfo Martínez de Noriega Banzuli. Hola Anita, hola Guillermina. Hola, bienvenido Rodolfo. Sí, hice la del roto, pero andaba en el cardiólogo. Tenía que elegir. Así que lamento no haber podido participar, pero por ahí con Hernán sigo hablando todavía y él nos ha contado muchas cosas de estos procesos. Me la perdí ahora, ¿no? Bueno. ¿Pero tienes alguna consulta, Rodolfo? ¿Alguna consulta que le quieras hacer a la doctora con respecto a las prevenciones? O a la prevencionista también, está Natalia Herrera. Claro. Bueno, nosotros como Noriega Banzuli pertenecemos al grupo de Masa, que es un holding que tiene 5 o 7 unidades de negocio, los cuales ya llevamos todos 6 meses en la casa por instrucción de gerencia y la verdad que nos resultó. Fue muy bueno. Acto seguido, el centro de distribución, la dirección de la compañía no escatimó en gasto, y lo digo así muy humildemente porque se priorizó
el funcionamiento de la empresa con el centro de distribución, donde se hicieron de 2 a 3 turnos en un inicio, y tenemos permanentemente lunes y viernes test de COVID rápido con sangre, más una vez por semana el de la nariz. Y está prohibido entrar a cualquier persona al centro de distribución que no tenga eso al día. Hay un registro y todo eso. Aunque se le esté muriendo alguien, no entra. Y tenemos en un minuto dado tuvimos una doctora que trabaja con nosotros casi todos los días. Y ella está disponible para la compañía. Así que, más todas las medidas, o sea, alcohol, hasta las cejas se revisan. Lo cual nos ha permitido seguir trabajando, y tuvimos una inspección del Servicio de Salud con la PDI. Creo que tuvimos dos recomendaciones, no sé, el candado, en vez de que quedaran en una esquina, que quedaran en una caja, una cosa así. Las pasamos todas, pero fue un trabajo. Incluso nosotros teníamos unos buses de acercamiento y se dejaron de usar y se contrataron van para llevar de a 4 o 5 personas solamente. O sea, eso nos permitió mantener nuestra logística de distribución andando, si no podríamos haber caído en castigo, y eso es grave. Y tenemos un gerente de cultura, el cual está encima de esto permanentemente, o sea, permanentemente. Eso es lo que puedo contar como experiencia, y nosotros, la unidad de Noriega Banzuli, dejamos nuestro edificio clásico de República y nos vamos a la casa matriz, pero de momento la gerencia ha hecho ir a muy pocas personas, porque el aforo por metro cuadrado permite tales personas, y como nos funcionó en la casa, bueno, seguiremos disfrutando la casa. Yo tengo mi regio escritorio en la cocina. Lo cuento un poco así como cómico, como jocoso, pero sí, absolutamente verdad lo que cuento, y nos resultó. Pero detrás hay una cultura de empresa, y si esas recomendaciones, que son las que deben haber hecho ustedes acá, no se toman, caes en el riesgo de decir la mala suerte que tuve. No es mala suerte, eso es desorganización. Punto. Para mis ojos. Eso. Y la verdad que esta forma de vida, y si nos acostumbramos a ser más precavidos como hoy, claro, no con las medidas exageradas que estamos viviendo como por este virus, pero nos han traído la disminución de otros cuadros infecciosos. Influenza, casi no vimos casos en Chile durante, tanto porque está la mayoría del país vacunado, y porque además tuvimos menos contacto, y porque además nos estamos lavando más frecuente las manos. O sea, son medidas que deberíamos tener siempre. Esto ayuda a evitar el contagio de varios virus. Sí. Eso es lo que yo puedo contar desde el lado de nosotros, si sirve como un pequeño aporte, pero se tomó muy en serio, y esto es en serio, o sea, es en serio. Muchas gracias, bueno, Rodolfo. Si hay otra oportunidad, otra charla, espero poder estar, con mucho gusto. Van a haber varias. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias. A ustedes dos y el resto. Queremos contarles que a todos quienes ingresaron y dejaron su correo electrónico, y además a todos los asociados a Carep, Mutual ha dejado un dossier de documentación y recomendaciones que les vamos a hacer llegar a través de Carep vía correo electrónico, ¿ya? Ese material es indispensable para poder seguir trabajando y seguir cuidando lo mejor posible dentro de todas las recomendaciones y estrategias que tienen. ¿Alguien más? Anita, sí, yo quiero hacer un comentario más que nada. En nuestro caso personal, la Comercial RI, en los primeros días de junio, tuvimos un brote de COVID, lamentablemente. Lo cuento como experiencia, porque es importante todo lo que está haciendo Carep para evitar estos contagios. Para nosotros fue muy traumático esta experiencia. Mi familia toda trabaja en la empresa, y entre familia y funcionarios contagiamos alrededor de 25 personas, lo que significó cerrar nuestra empresa aproximadamente por 1 mes y medio, porque no había cómo atenderla. No podíamos tener, somos 35, 38 trabajadores en total, y ¿quién iba a atender la empresa? Por lo tanto, fue una pérdida enorme,
Y bueno, una experiencia traumática que ojalá ninguno de nuestros asociados la tenga y para que tomen todas las medidas que la CAREP está haciendo para evitar estos contagios. Eso era mi comentario. Muchas gracias. Bueno. En honor al tiempo de la doctora, el tiempo de los profesionales de Mutual y de los colaboradores que somos nosotros de CAREP, de Claudia que nos acompaña, queremos darle las gracias. Guillermina, por favor, haga usted el cierre. Y no sé si Angélica quiere dar las últimas palabras, la doctora. No, yo solo agradecer, Anita, la confianza de CAREP para poder darnos este espacio y poder nosotros ayudar en este contexto que hoy día estamos viviendo. Encantado de poder trabajar con ustedes, lo que necesiten estamos disponibles en todo ámbito donde nosotros nos podamos mover, que tiene que ver con la seguridad y salud de los trabajadores. Nada, agradecer nuevamente la confianza y estamos disponibles para cualquier apoyo que ustedes puedan requerir a futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias, doctora, ya, gracias a Natalia ya, y a nuestras empresas asociadas. Gracias, Anita, por ser nuestra asesora de comunicaciones, has hecho una muy buena labor y gracias por estos contactos. Así que nos volvemos a encontrar en una otra oportunidad con otro tema. Muy amable. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Claudia, que nos acompañó hoy día, que Gracias a es nuestra ustedes. colega periodista también. Que tengan un buen día a todos. Igual, gracias. La presentación también se las vamos a hacer llegar vía correo. Gracias, doctora. Cuídese. Estén muy bien. Natalia, Igual ustedes. gracias. Gracias, que estén bien. Estén bien. Gracias. Gracias, Guillermina. Gracias por la... Llegué un poco tarde, pero sí tomé la parte más importante. Don Emilio, un gusto saludarlo. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias a ustedes por todo. Hasta luego. Chao. Hasta luego.